y así los animales que iban a cazar no les olían, ¿no? Porque confundían con el olor de... Pero al mismo tiempo que se pone la piel del animal por encima, se da cuenta de que con pieles por encima pasa menos frío. Y dice, pues a lo mejor de paso me hago un abrigo, ¿no? De piel de lo que toque, ¿no? De mamut o lo que sea. Bien, esto es innovación, ¿vale? Tal y como yo lo entiendo. Entonces, primera clave del asunto. La innovación es un proceso colectivo, no de un individuo concreto. Solo uno es el que le da a la piedra y sale la chispa, pero él no llega a ese punto en soledad. Consigue llegar hasta ahí porque forma parte de una red de individuos que trabajan juntos, llevan unas prácticas juntos, colectivamente se ponen de acuerdo acerca de cómo hacer determinadas cosas y en un momento determinado ese conocimiento social que se va aglutinando se concentra, digamos, en la acción de un individuo concreto que genera algo nuevo y que funciona, porque puede no funcionar. Hay veces en temas de ciencias sociales y tecnología y bueno, siempre que aparece un invento nuevo que resulta ser funcionalmente más práctico que, digamos, el modelo anterior, por ejemplo, en la historia de la bicicleta, se ve esto muy bien, pues supera al anterior, ¿no? Dice, eso es falso. Hay prototipos de bicicleta, en los orígenes de las bicicletas, que son, en términos prácticos, mucho más útiles que el modelo inmediatamente anterior y que no prosperan en ese momento. Sin embargo, 20 o 30 años más tarde, lo reinventa otro y sí prospera. No era el momento. Procesos creativos que no consiguen convertirse en auténticos procesos innovadores, porque no obtienen ese reconocimiento. Un proceso colectivo basado en la acumulación de conocimientos interdisciplinares, pero se concreta en la acción de una minoría, ¿no? Siempre hay una élite que aglutina el conocimiento social generado colectivamente y da con la tecla. Pero esa élite, esa minoría, no es una minoría circunscrita a la élite científica. Entre otras cosas porque existe mucho antes la innovación que la propia ciencia. A propósito de la imagen del hombre prehistórico. Ni tampoco a mentes geniales. De ahí la idea de Mozart versus el concepto de innovación oculta, ¿no? El concepto de innovación oculta hace alusión precisamente a esa producción de conocimiento social que de forma discreta, digamos, se va acumulando y en un momento determinado sirve para que alguien active un botón, ¿no? Que pulsa y genera esa chispa que hace que... Mozart, si no hubiese nacido en Viena y en lugar de en Viena hubiese nacido en una tribu masái, pues seguramente que hubiera sido el niño más listo de la aldea, pero no hubiera compuesto la sinfonía número 40, evidentemente. Clave 2. A pesar de la insistencia de determinados enfoques técnico-empresariales, ejemplificados en el Vannevar Bush, este señor ha pasado a la historia de los estudios sobre innovación como uno de los gurús que promovieron el desarrollo de estas investigaciones. Digo, a pesar de la forma de enfocar el asunto de este señor Bush, no se trata de un proceso lineal que se circunscribe esencialmente al ámbito empresarial. No es un proceso por el cual hay una inversión de I+D que genera una serie de procesos innovadores nuevos que después se van aplicando al diseño de un producto y que finalmente triunfa en tanto que el producto en cuestión consigue ser comercializado exitosamente. La innovación es mucho más amplia que eso. Aquí hay muchas letras, ya sé que en las transparencias debería de haber menos tal, pero digo, si lo pongo en 2 o en 3 pierdo el hilo. Necesito que esté todo junto porque si no, no... Entonces, tranquilidad, ya termino. Última de innovación, pasamos a otra cosa. Bien. No sé qué hora he empezado. Unas cuarto, bien, ahí voy.
¿Cuándo empezamos a hablar de estudios de innovación en serio, ¿no? ¿Cuándo se convierte en objeto de investigación para las ciencias sociales, más allá de las protoideas de Marx y de, pongo ahí, el espejismo racionalista de la economía neoclásica, ¿no? Ya sabéis que los neoclásicos han pasado a la historia de la economía como individuos estigmatizados por concebir al ser humano como un ente esencialmente racional que vive la vida haciendo constantes análisis de costes y beneficios sobre cualquier cosa que le rodea, ¿no? Cuando en realidad sabemos que no solamente para las cosas menos importantes, sino para las más importantes, de hecho para las más importantes especialmente, los componentes, digamos, irracionales o emocionales juegan un peso fundamental en nuestras tomas de decisiones. Otra cosa es que a posteriori los racionalicemos, ¿no? Comprarte una casa en un sitio y no en otro, comprarte un coche y tal, salir con esta chica, con este chico, dejarlo. ¿Por qué lo hice? Nadie sabe por qué lo hizo, ¿no? Pero el caso es que lo hice en algún momento. Después desarrollas una idea, pues sí, pues no. La investigación social sobre la innovación eclosiona en el siglo XXI. Está claro que, como decíamos, es el tema de moda, o uno de los temas de moda de las ciencias sociales en los últimos 10-20 años. Aunque los primeros trabajos que se toman el asunto en serio se remontan, creo yo, a la primera mitad del siglo XX. Ahí aparecen tres nombres. Uno es hiperconocido, el de Schumpeter. Su vida y obra están asociados a un concepto muy famoso, el de destrucción creativa, que a su vez pasa por ser uno de los conceptos fundamentales de los estudios sobre innovación. Sin embargo, el concepto de destrucción creativa no es de Schumpeter, es de Werner Sombart, que lo publicó en un librito suyo de 1913. Este es un sociólogo. Después, Schumpeter, no en su libro de 1911, donde empieza a hablar de la importancia de la innovación, sino en otros posteriores, reelabora la idea de Sombart y vuelve a introducir la cosa de la destrucción creativa. Básicamente la idea es que hay que destruir para crear, ¿no? Es decir, la innovación se genera como consecuencia de la modificación, manipulación de una determinada realidad, pero la manipulas de tal manera que en realidad la destruyes y la cambias por otra, ¿no? A partir de algo que existe, construyes una cosa que acaba sustituyendo lo que es por otra cosa nueva, ¿no? Schumpeter lo recoge de Sombart. Sombart, a su vez, en su obra reconoce una deuda fundamental nada menos que con Nietzsche y su idea de voluntad. En fin, la verdad es que filósofos como Nietzsche han sido utilizados absolutamente para cualquier cosa. Lo mismo justifican estudios de innovación que el exterminio de los judíos. Menos de lo que estaba escribiendo, de lo que quería decir, de todo se ha dicho. Toynbee, ¿no? Un autor que no es habitual, no sé si habéis oído hablar, si hay alguien de historia seguro que sí, de Arnold Toynbee. ¿Alguien le suena Toynbee? ¿No? Sí, quizá, de oídas. Bueno, tiene una obra muy importante en 12 tomos, su famoso estudio de la historia. Existe un compendio en 3 volúmenes, que es el que está traducido a castellano. Y bueno, es lo que es una historia de las civilizaciones, ¿no? Aparte de la hipótesis de desafío-respuesta, ¿no? Es una historia de las civilizaciones en la que va explicando los cambios que se van produciendo entre unas civilizaciones y las que las van sucediendo a partir de desafíos que se les van planteando a esa civilización como colectivo y las distintas respuestas, exitosas o no, que dan para salir adelante, ¿no? Atenienses frente a los espartanos, unos se dedican a militarizarse radicalmente, los otros se dedican a fundar ciudades, y eso da lugar a distintas realidades como consecuencia de un mismo desafío que se le estaba planteando más o menos a ambos, ¿no? Idea, más allá de la cosa de la erudición y tal. La innovación es un proceso esencialmente social, independientemente de que se concrete, insisto, en élites, minorías, como el propio Toynbee reconoce y analiza sistemáticamente a lo largo de esos 12 tomos. No es solo destrucción creativa, de hecho en la mayoría de las ocasiones implica combinación y reconfiguración de elementos existentes, materiales e inmateriales, individuales y colectivos, organizativos e institucionales, y especialmente en el ámbito del turismo, donde autores como Michael Hall y Alan Williams, autores de uno de los escasos libros sobre innovación y turismo que se ha publicado en los últimos tiempos, 2008 si no lo recuerdo mal,
insisten en la idea de que la innovación y la innovación en el turismo tiene en cuanto a destrucción creativa un componente o un porcentaje muy minoritario. Lo habitual es que sean procesos graduales. Las innovaciones no son esencialmente revoluciones. Las revoluciones son lo que más llama la atención, lo que más gusta, lo más cinematográfico, pero son la excepción en términos estadísticos. Luego lo vemos con el caso del Bibut y vamos a la realidad. Estamos en unas alturas, ¿no? Y bajaremos de las nubes. Pero de momento seguimos en las alturas. El paisaje, innovación, paisaje, residencialismo, los tres conceptos. ¿Qué es el paisaje? Otro concepto ambiguo, escurridizo, borroso. Bueno, yo como soy de sociología, pues una construcción social, ¿no? Todo es una construcción social. La mesa, el micro, yo soy una construcción social. Si todos cerráis los ojos, desaparezco. En fin, no vamos a poner. Bien, una construcción histórica y social ligada a criterios estéticos subjetivos, ¿no? Que normalmente se forman después de vivir y comparar lugares con rasgos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el paisaje no está ahí, está aquí, y creo que es bastante evidente. Digamos que este cuadro, Viñedos Rojos en Arles, es el título, la única obra de Van Gogh que consiguió vender en vida, refleja pues el paisaje de la Provenza francesa, en este caso reflejando también a los trabajadores, agricultores, que se mezclan en los colores y constituyen pues ese ambiente, ¿no? Ahora bien, el paisaje que está observando, que está viendo y que está intentando congelar en su cuadro Van Gogh no es en absoluto el paisaje que está viendo esta gente. Esta gente se la repanfinfla el Van Gogh. No sé si me entendéis. Este entorno es el telón de fondo del trabajo duro, cotidiano, del que están bastante hartos. Luego, por decirlo en términos literarios, la belleza no está en el objeto admirado, sino en los ojos de quien lo admira. ¿Vale? Entonces, esto tiene implicaciones, ¿no? Respecto a la cuestión de cómo entender, de cómo entender esto, ¿no? Estas tres fotografías están hechas desde las ventanas de tres hoteles distintos. Esto es un hotel en Palma de Mallorca, esto es un hotel en Barcelona y esto es un pueblecito que se llama Po de Cabrales en Asturias, ¿no? Que son los picos de Europa. Son tres paisajes distintos. Pero ¿cuál es más bonito? ¿Cuál es menos bonito? ¿Cuál es más paisaje o menos paisaje? Cada uno le puede interesar una cosa más u otra. Lo que quiero decir es que la introducción de un concepto como el paisaje en la discusión sobre las motivaciones de los turistas realmente lo que plantea es una especie de juego mental por el cual el turista identifica con el paisaje una realidad, una vista que es normalmente antagónica a las vistas que predominan en su cotidianidad. ¿Vale? Si tú vives en el campo y te dedicas a trabajos agrícolas, normalmente, no tiene por qué ser necesariamente así, pero normalmente no identificas ese entorno como con un entorno paisajístico de gran valor. Para esa persona, un paisaje por el que a lo mejor le merece hacer el esfuerzo de invertir sus ahorros, frutos de su esfuerzo, es pues, un viaje a Nueva York. Y el paisaje, el skyline de Manhattan, es lo más, ¿de acuerdo? Pero al que vive en Manhattan, lo que le interesa precisamente es ir al lugar donde está el agricultor.
¿vale? Una hilera de edificios puede ser un paisaje o no, en función de más valor o de menos valor, en función de, podríamos decirlo en términos económico-empresariales, en función de la demanda, ¿no? O del segmento de demanda, ahora que hay tantos segmentos de demanda que lo aprecian, ¿no? En realidad, cada una de estas imágenes es un segmento, ¿no? Como antes. Bueno, ya tenemos el tercer concepto y ya después pasamos a otra. La cuestión del residencialismo, ¿no? Bueno, vosotros sabéis un montón de esto porque aquí en Canarias y en Tenerife tenéis lo vuestro con este tema. Yo, francamente, después de tanto tiempo dándole vueltas al asunto, más de las que en realidad me hubiera gustado dar, me encuentro con la no sé si la conclusión de que el turismo residencial, en tanto que tipología turística, francamente, no existe. O digamos que si existe, no es ese realmente el elemento definitorio de este fenómeno social. Lo que realmente constituye, a mi juicio, la esencia de la expresión turismo residencial es su dimensión mercadotécnica, no precisamente por la utilidad o por la función que cumple para promover dinámicas turísticas, sino más bien para hacer pasar por turísticas lo que en la mayoría de los casos son procesos ligados a la economía inmobiliaria. Y bueno, aquí ya os digo que me da la sensación de que tenéis algunas particularidades o peculiaridades del modelo residencial o turístico residencial canario, pero os puedo asegurar que en la península esa economía inmobiliaria que bajo el paraguas o la etiqueta de turismo residencial se presenta como turística, tiene como característica fundamental la informalidad. La parte reglada, formal, oficial de las dinámicas laborales, económicas, ligadas en torno a los procesos que se presentan como turísticos residenciales, es muy minoritario. Lo cual, por otro lado, encajaría con, digamos, lo que se espera de un país en vías de desarrollo, ¿no? Que es como se caracterizan básicamente la mayoría de las economías de estos países, ¿no? Por su informalidad. Los países avanzados tienen el núcleo de su economía reglado. Pongo siempre la foto esta de Polaris World, como ya quebraron, no me preocupa que... Hola Polaris, si hay alguien por ahí que no me denuncie. No sé, yo veía la foto esta, la imagen, ¿os acordáis de José Antonio Camacho, ilustre figura de la intelectualidad española, también entrenador de la selección española, es jugador del Real Madrid, que salía hace unos años pues aquí, ¿no? Delante de esto, Polaris World número 1 en turismo residencial. Yo veía a Camacho, veía Polaris World, veía número 1 en turismo residencial en la tele y veía el campo de golf, las casitas y digo, veo residencial, pero ¿dónde están los turistas? No acabo de ver exactamente... no, es que los que están aquí son turistas, o no, depende, ¿no? ¿Y por qué son turistas? Si esto no es alojamiento turístico. Pero bueno, no vamos a meternos en ese rollo porque da lugar para otra cosa. Bueno, el contexto residencial alicantino. Ahí voy, estoy en los tiempos menos cuarto. La Comunidad Valenciana, la Comunidad Valenciana, Castellón, Valencia, Alicante. Esto por si acaso. Es el tercer destino turístico de España, ¿no? Por detrás de Cataluña y Andalucía, en número de viajes nacionales y extranjeros, 23 millones, y de pernoctaciones, 156 millones, según datos de 2015 de las encuestas oficiales de turno. La posición desciende hasta el quinto puesto si se consideran solamente a los turistas extranjeros. Bueno, la Comunidad Valenciana está ahí en la élite de la cosa, ¿no? Ahí peleando
por la medalla de bronce, ¿no? Tercer, cuarto, quinto puesto, si hablamos de estadísticas turísticas. Sin embargo, si nos fijamos únicamente en las estadísticas que se refieren a alojamiento en vivienda privada, ocupa el primer puesto para el turismo extranjero, ocupaba el quinto, si habéis visto, para datos generales, 20 millones de pernoctaciones, y el segundo, medalla de plata, para el turismo nacional. También, si nos fijamos en la estadística que hace referencia a alojamiento en viviendas de familiares o amigos, es decir, una extensión del otro. Vivienda privada, en todo caso, que no responde a lo que convencionalmente se entiende como alojamiento turístico. Otra cosa es que decidamos incluir pulpo como animal de compañía. En este contexto regional de la Comunidad Valenciana, la provincia de Alicante es la supercampeona, sin duda. La provincia de Alicante aglutina a casi la mitad de todos los turistas, 4,5 millones de turistas extranjeros y 6,6 de españoles. Bueno, el contexto residencial, turístico residencial, vamos a llamarlo de momento, alicantino, se divide, digamos, en dos espacios, ¿no? Por un lado podríamos poner a Benidorm y, si queréis, también a Alicante, la capital. Vamos a quedarnos con Benidorm, que es esto, y después está el resto. La oferta de alojamiento reglado es de 68.000 plazas en hoteles en el conjunto de la provincia de Alicante. De esas 68.000 plazas en hoteles, 40.000 están en Benidorm. Las otras 28.000 se reparten Denia, Altea, Calpe, Santa Pola, Torrevieja, Alcoy, Alfaz del Pi, en fin, todos los municipios más o menos turísticos que reconozcamos en la provincia. Y después hay 106.000 plazas en apartamentos turísticos registradas. 20.000, un poquito menos del 20%, están en Benidorm. Pues hay 28.000 plazas en camping, de las cuales 11.000 están en Benidorm. En fin, que Benidorm es para darle de comer aparte, ¿no? En todo caso, independientemente de las 20.000 plazas de alojamiento en apartamentos turísticos, vaya, pocas ciudades tienen 40.000 plazas de alojamiento hotelero. Yo creo que si no identificamos Benidorm con un modelo hotelero puro, que no lo es en absoluto, sí al menos podemos identificarlo con un modelo turístico mixto. Caben 40.000 plazas en personas, o sea, sí, 40.000 personas en los hoteles de Benidorm, pero en Benidorm hay empadronadas 60.000 personas, que nunca están solas.